Saludos, profesor Javier. Mi nombre es Yerme Rocío Agurto Arce de la carrera de Educación, Estudios a Distancia. El tema de mi exposición es incorrecciones del idioma en la publicidad, errores ortográficos y morfosintácticos. Bien, mi objetivo en esta exposición es analizar los errores del idioma que aparecen en la publicidad y explicar por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurren estas incorrecciones? Las consecuencias y también intento proponer soluciones. ¿Qué son las incorrecciones? Bueno, las incorrecciones son usos incorrectos del idioma, de la escritura y de la ortografía. En la publicidad informal esto es muy frecuente. Aparecen porque los textos no tienen una revisión lingüística. ¿Cuáles son las causas principales de esto? Bueno, las causas principales son el lenguaje oral, el lenguaje informal, la confusión entre las letras, como podemos ahí la B con la V, la S con la C, la Z con la H. También hay, suenan igual esas letras y hay un profundo desconocimiento de las normas de ortografía. Y sobre todo eso afecta también en la falta de hábito en la lectura. Bien, aquí presento algún ejemplo. Por ejemplo, desayunos y almuerzos. Se escribe como se habla. Desayunos, almuerzos, con S, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que se encuentran en las calles, ¿no? En los letreros de los restaurantes. Acá presento otro ejemplo, que es la omisión de la letra H. ¿No? Tenemos hasta jueves, en vez de escribir con la H hasta jueves. Si bien es cierto, la H es muda, pero es obligatoria en la escritura y mucha gente no lo sabe. Tenemos otro ejemplo acá mucho más notorio todavía, ¿no? Se prohíbe, ¿no? Tenemos una falta ortográfica terrible ahí. Esto se debe a la letra H, que no se pronuncia, como decíamos antes, pero que es obligatoria en la escritura, ¿no? Por eso no está ahí, se prohíbe. Y la V igual, ¿no? Aria. Entonces, aria suena como igual, ¿no? Las palabras suenan igual, pero un distinto significado y las personas tienden a escribir como hablan. Tenemos otro ejemplo acá. Vidrios. Y eso también es porque la B y la V no tienen una distinción, al menos en lo que es nuestra cultura, el modo de hablar, de diferenciar la V o va con la B, ¿no? Entonces la gente escribe vidrios. Evento, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos casos no colocan la H, pero en otros casos las colocan cuando no se debería, ¿no? Entonces las palabras son igual, pero la gente o escribe con una B incorrecta y coloca H donde no debe ser. Acá tenemos se solicita personal, igualmente, ¿no? La S con la C, no tenemos esa distinción de S, C, ¿no? C. Y esto provoca graves problemas ortográficos, ¿no? Porque esta fonética va aplicada también a la escritura. Bien, en el ejemplo 6 tenemos un error morfosintáctico, ¿no? Favor apagar luz del baño. Hay mucha gente que habla así, sin artículos, cuando debería ser, ¿no? Por favor apague la luz del baño. Y entonces hay una oración completa
incompleta y mal estructurada. Y eso también se debe al hablar. Por eso es importante leer, ¿no? Fomentar la lectura, porque esto va a ayudar mucho al uso de artículos, al uso de letras, de palabritas que no se deben omitir. Y obviamente tenemos ahí la palabra baño, ¿no? Está con la V, baño. Y también es muy común, ¿no? Que se confunda la B con la V. Para hablar de las consecuencias, acá tengo otro ejemplo, ¿no? Bueno, hablando ya de las consecuencias, ¿qué provocan estas incorrecciones? La pérdida de credibilidad, ¿no? Muy importante, sobre todo cuando una persona tiene un negocio y alguien quiere ir a comer ahí y ve esa falta de ortografía. Hay mucha gente que se puede reír y tomarlo gracioso, pero otros dicen, ¿no? ¿Qué es esto? Si así escribe, ¿cómo será el menú? Mejor me voy, ¿no? Entonces provoca eso. También provoca una imagen poco profesional porque se dice en ese lugar qué tipo de personas atenderán, ¿no? Personas que ni siquiera han terminado la secundaria, que no saben nada, ¿no? La confusión del mensaje. Claro que se puede confundir el mensaje. Porque no, uno no entiende, ¿no? Muchas veces hay frases que se pueden entender distintamente de lo que realmente se quiere transmitir. Y otra consecuencia también que es muy fuerte es la normalización del mal uso del idioma. Entonces, yo hablo así, se vuelve así y lo transmito de generación en generación, ¿no? Lo que se hablaba alguna vez en clases también, en vez de puesto, ponido, ¿no? Yo he ponido mis cosas, yo he ponido la cuota, ¿no? Y también los niños de esas personas hablan lo mismo y así se va dando de generación en generación y se vuelve normal, se normaliza. Esa es una consecuencia muy grave del mal uso del idioma y de la ortografía. ¿Qué soluciones yo propongo, no? ¿Cómo evitar estos errores? Hay que fomentar la lectura. Para fomentar la lectura acá se abre otro tema muy amplio, pero hay que ser muy, muy curiosos y tratar de fomentar la lectura tal vez también en la gente adulta, ¿no? Tal vez con artículos, periódicos que pueden interesar más a la gente adulta, como son novelas, temas deportivos, tal vez chismes, pero escritos correctamente, que pueden ayudar también a reforzar el lenguaje. Y tenemos también, bueno, fomentar la lectura, que dije, reforzar la ortografía y la morfosintaxis. Eso es un poco más complicado en las personas, ¿no? Pero no imposible. Y sobre todo, decir que hay que revisar los textos antes de publicarlos. Entonces, también un llamado, digamos, a todas las personas a decir, mi texto lo escribí, y tal vez ir donde una persona que considere que sabe un poco más y decir, ¿me puedes corregir esto? O simplemente ahora que es mucho más fácil, ¿no? En internet, una foto y usar una IA y decir, no, corrígeme estas frases, corrígeme la ortografía de esto. Entonces, siempre fomentar esto es muy importante. Ahora hay muchos recursos para poder mejorar nuestro modo, ¿no? Y cuando se manda un mensaje de WhatsApp, se ve mucho en las personas adultas y también jóvenes, ¿no? Que utilizan V en vez de B, H, donde no deben colocar, etcétera, etcétera. Entonces, también decir que usen un corrector, ¿no? El corrector de ortografía, que es muy importante, o hacerlo ver a alguna persona para que les diga no está o no está correcto, es muy importante, ¿no? Y el uso responsable del idioma en la publicidad, ¿no? Si uno le ataca a la gente por el bolsillo, entonces también eso va a influir, ¿no? Porque yo, ¿cómo puedo tener un restaurante o una tienda o lo que sea y colocar una publicidad con una falta de ortografía espaventosa? Entonces,
todos van a querer que las personas entren a sus negocios. Y eso empieza, ¿no? Empieza desde apunta a la publicidad, ¿no? Para cerrar, yo no he visto solo esos errores ortográficos en las publicidades de restaurantes o de grifos o de tiendas, sino también las he visto en los colegios, ¿no? Me tocó ver, a mí se cita a los padres de familia, se cita con la S, ¿no? A la reunión sin tilde, y, o sea, muchas cosas, ¿no? Y son colegios donde supuestamente, bueno, o donde se debe corregir y donde se debe estar mucho más atento a lo que son las faltas ortográficas. Entonces, muy importante es fomentar la lectura, pedir ayuda cuando uno no sabe, a una persona o que sabe un poco más que tú, o buscar en internet, que es muy importante, revisar los textos antes de pegarlos o de publicarlos en alguna página, porque eso es fundamental, ¿no? Y tener un uso responsable de la publicidad, porque la publicidad es tu cara, es tu imagen, y si en tu imagen está algo que no está correcto, entonces todo lo que está detrás, que puede ser muy bueno, entonces se mancha con esto, con esta falta. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Eso es todo y saludos.